Mm, Pues hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes para ti, supongo, ¿verdad? Sí, bueno, todavía estamos son las 2 aquí. Ok, muy bien. Entonces, para empezar, ¿quieres nada más decirnos tu nombre, en dónde te encuentras, a lo mejor cómo Sí, estás ahorita? yo me llamo Katia Meixner Becker y estoy en Barcelona. Ujú, muy bien. Y tú sabes, creo, la primera pregunta que tenemos es, más allá del nombre, ¿quién eres tú como persona, como ser humano? Sí, Tus pasiones, intereses, cualidades, valores y todo lo demás. pues es una pregunta muy amplia. Perdona, es que me acaban de entrar en la habitación. Mira que había avisado que no me molestaran. Em, como persona, bueno, ante todo, pues soy alemana de pasaporte, nací en Egipto. Eh, Soy mujer, madre, eh, de profesión soy terapeuta Gestalt, como para enmarcar un poco así el principio. Eh, Tengo la suerte de ser políglota porque he vivido en muchísimos países durante mi infancia y mi adolescencia por el trabajo de mi padre. He tenido la gran fortuna de viajar mucho y de acercarme a diferentes culturas, eh, que para mí eso ha sido, por un lado, súper enriquecedor y no lo cambiaría por nada del mundo. Y al mismo tiempo ha hecho sí que me he pasado muchos años de mi vida intentando construir mi propia identidad, ¿no? El hecho de estar eh, viviendo en tantos países diferentes por periodos más o menos de 3 o 4 años, eh, acercarme a culturas diferentes, tener que, o tener y querer también por sobrevivencia también de integrarme, ¿no?, en estas diferentes culturas, adaptarme, intentar no sentirme excluida por sentirme diferente, pues ha hecho sí que en algún momento de mi vida, como entre los 20 y los 30, me di cuenta que, bueno, no sé si me di cuenta, no es verdad, no me di cuenta, pero inconscientemente o de alguna manera estuve buscando, ¿no? A ver quién soy, cómo soy, eh, qué sentido tiene también, ¿no? Esa vivencia que por un lado era tan enriquecedora, pero cómo poderla armonizar, integrar, procesar y, y creo que una cosa que ha estado muy presente también es eso, el sentido, ¿no? El sentido de todo esto. Eh, Así que, ¿quién soy? Yo creo que soy una persona que ha estado buscando durante mucho tiempo integrar los diferentes retales de su vida, ¿no? De alguna manera, como un puzzle. Y que ahora, hoy, siento que finalmente las piezas se están como colocando, integrando, ¿no? Y, y entonces, ¿qué más te puedo decir? Pues que soy, ahora ya, a ver, ¿cómo sigo? Mm. Bueno, que soy una persona que a raíz de tantos cambios, pues en los últimos 20 años me he estabilizado mucho. Mm, eh, con mi pareja, con mis hijos, que me han dado esas raíces de alguna manera que yo estaba buscando. Y, y gracias a esa familia, a ese núcleo familiar que he podido crear, también he podido de ahí expandir y recuperar las raíces como a nivel sistema familiar, de la familia de mi padre, a la familia de mi madre. Eh,
Y ahora, antes cuando me preguntaban de dónde eres y de dónde te sientes, y, ¿no? Yo decía ciudadana del mundo, pero lo decía mucho desde la cabeza por no poderlo sentir realmente, ¿no? Y ahora sí que lo siento bueno, pues que mis raíces están, sí que es verdad que están muy esparcidas, y al mismo tiempo he podido como reconstruir y reconectar con esas raíces desde mi sistema familiar, ¿no? Como sentir este sentido de pertenencia, ¿no? Que a veces que creo que en todos nosotros se hace presente en nuestra vida. En mi caso, pues ahora empiezo a sentir esta pertenencia, ¿no? Pertenencia a mi familia presente, la que he creado ahora, pertenencia a mi sistema familiar que tengo detrás de las espaldas a partir de mis padres y más atrás, y pertenencia también a todos estos lugares donde yo he vivido y que cada uno de ellos ha sido parte de una parte de mi construcción como persona, ¿no? Y creo que lo que de mí como ser humano es lo más importante, ¿no? Es lo que más me define de alguna manera, ¿no? Es eso. Me pregunto si quieres expandir un poco sobre cómo algún evento o circunstancia en particular en tu vida te ha afectado. Eh, O te ha formado como persona o marcado de alguna manera. bueno, yo creo que ha habido como en todas las etapas como momentos muy cruciales, ¿no? Cuando en mi pequeña infancia yo creo que he sido eh, y yo creo que ya que está algo que he descubierto recientemente, ya a nivel de la de cuando yo nací, mis primeros 2 años de vida, mi madre tuvo que vivir un duelo muy importante. eh, bueno, el duelo de su madre y de tener que dejar su país, su país, ¿no? Sin posibilidad de retorno en aquel momento. Yo creo que esto ya ha marcado un poco una parte de mí, ¿no? Porque he mamado mucho ese duelo, esa tristeza, aunque no era muy consciente, hasta hace poco no era muy consciente de cuánto eso había sido importante para mí. Luego cuando de Argelia, mis primeros 4 años los viví en Argelia. Cuando fuimos de Argelia a la India, eh, mi mamá, en Argelia yo había ido a una guardería de lengua de idioma francés, ¿no? Y mi padre, siendo alemán, cuando fuimos a la India, quiso que yo empezara la escolaridad en una escuela alemana. Y para mí ese cambio fue bastante traumático también, porque en la escuela alemana, desde mi vivencia, no me entendían, yo no estaba preparado, la caligrafía, toda la preparación que me habían hecho en la guardería era muy diferente de lo que se esperaba de mí en la escuela alemana. Y parece ser que los primeros meses o el primer mes y medio, 2 meses, yo ya llegaba a casa todos los días llorando porque no me gustaba el colegio. Y también por la parte del sistema alemán en aquel momento, pues tampoco entiendo yo, por lo que me contaba mi madre, no había mucha comprensión de darme el tiempo para adaptarme, ¿no? Y entonces en algún momento yo tenía que entrar en primero de primaria, me parece, o algo así, no sé muy bien, y decidieron ponerme una clase más abajo para darme el tiempo de adaptarme. Pero eso parece ser que a mi orgullo, bueno, parece ser, eso sí que lo recuerdo, ¿no? Como que en mi orgullo me tocó mucho porque me ponían con niños con mucho más pequeños que yo, y,
y entonces esto lo llevé todavía peor, ¿no? La suerte fue que mi madre a un cierto punto pues se impuso con mi padre y al final me volvieron a poner en el colegio francés, ¿no? Entonces toda esa vivencia para mí la tengo como un recuerdo, eh, no sé si traumático es exagerado, pero sí que para la edad que yo tenía entonces o para la vivencia entonces fue como muy impactante, ¿no? Ese cambio y todo esto. Esto un poco de pequeña infancia. Y siempre cuando nos fuimos de la India, también otro momento complicado fue que eh, yo tenía una persona que me cuidaba, a mí y a mi hermano, y mi padre, cuando lo trasladaron, mis padres me dijeron que ella vendría con nosotros, y entonces yo me hice muchas ilusiones. Creo que después de Alemania nos fuimos, después de la India nos fuimos a Alemania, y, y resulta que por cuestiones de papeleo y así, al final ella no pudo venir. Y yo lo viví como una enorme traición por parte de mis padres por haberme prometido algo que no era. Creo que debía tener pues 9 años o 10 años o así, ¿no? Y porque además estaba muy encariñada con esa persona y lo viví como, entonces fueron como pequeños momentos, ¿no? A los 10 años. Y bueno, luego durante la adolescencia también hubo un tema, las primeras relaciones íntimas, ¿no? También que tampoco salieron como tenían que salir, entonces eso también fue impactante. Y creo que luego el momento más difícil y uno de los momentos más difíciles fue a los 15, 16 años que mi padre pidió el divorcio a mi madre y es curioso porque te lo comento y me emociono todavía, ¿no? Y entonces esa separación para mí yo creo que ha sido muy completa, muy complicada porque coincidió con entre mis 16 y mis 18, tardaron 3 años en separarse y yo a los 18 me sentí muy perdida, muy perdida. Además porque mi madre, después de vivíamos aquí en Barcelona en aquel entonces y mi madre se fue a vivir a Italia. Mi padre lo trasladaron a Bangladesh, yo había hecho el bachillerato, no tenía ni idea de lo que quería estudiar y de repente no tenía casa y no tenía hogar, ¿no? Porque uno se trasladaba a otro sitio, aunque evidentemente yo estaba bienvenida en ambos, ¿no? Pero la sensación de cómo yo lo vivía es, ¿y ahora qué, no? Y aquí yo creo que esto fue muy impactante para mí porque eh, era como que de repente yo tenía el mundo a mis pies, ¿no? Yo tenía todas las puertas abiertas, me podía ir a Italia, me podía ir a Bangladesh, podía estudiar lo que me daba la gana, pero no estaba preparado para sostenerlo esto. Y, y yo tengo la sensación que en algún momento ahí algo pasó, como que me quedé ahí durante mucho tiempo esa adolescente perdida de 18 o 19 años, pues estuvo ahí presente durante mucho tiempo, ¿no? O sea, había una parte que seguía evolucionando, pero esta todavía se quedó ahí congelada durante mucho tiempo. Esto fue para mí bastante impactante, porque claro, de, de, de tanto viajar, yo no tenía un núcleo fuerte para mí, ¿no? Mi madre era hija única, por lo tanto tampoco había mucha familia por parte de mi madre. Y por parte de mi padre, pues estaban mis abuelos, pero también había, bueno, cosas complicadas siempre entre las separaciones y así, ¿no? Entonces esto para mí fue bastante impactante. Eh, Creo que fue eso. Y la segunda cosa también muy impactante para mí, y es así que muy traumática, fue hace 11 o 12 años cuando murió mi madre, que hablé con ella un viernes por la tarde para decirle que subíamos a verla el día siguiente con los niños para comer y pasar el fin de semana con ella y cuando llegamos nos la encontramos muerta. Y esto fue muy traumático.
Y así, esos son un poco los momentos impactantes en sentido eh, dolorosos, digamos, ¿no? Y luego estarían los momentos bellos, ¿no? También, que también impactan y también aportan, ¿no? Claro. Que yo creo que, eh, bueno, los más bonitos fueron primero encontrar a mi marido y el cómo nos encontramos y nos enamoramos. Yo creo que ese fue un momento muy bonito. Y luego el nacimiento de nuestros dos hijos, que cada fue como un amor nuevo eh, que entró en mi vida, ¿no? Que, un tipo de amor que uno no se espera, ¿no? Que no sabe. A uno habla mucho de maternidad, te lo puedes imaginar y todo esto, pero luego al final, cuando realmente la vives, la maternidad, en mi caso ha sido como, mmm, sí, cuando hago meditaciones o así, te dicen, conecta con un momento bonito de tu vida o con alguna emoción bonita. Yo donde voy es siempre a esa sensación, ¿no? de mis hijos y del momento en que nacieron o momentos vividos con ellos, ¿no? Que cuando te miran en los ojos, tú los miras en los ojos y te llenas de este amor, ¿no? Y de esta... Sí, sí, yo creo que como momentos así impactantes o que me hayan marcado, así. Va. Y yo supongo que esto implica como saltar unos pasos, pero creo que hay muchas pautas, ¿no? De cómo llegaste de un lado a otro, pero específicamente, ¿cómo llegaste a la Gestalt después A la de, Gestalt. después Eh, por todo el ¿cómo, mundo? cómo llegué a la Gestalt? Uf, ¿cómo llegué a la Gestalt? Pues también fue un camino muy arduo y de búsqueda. Eh, a raíz de ese sentirme perdida cuando cumplí los 18 de no saber qué estudiar, pues me metí en algo como que me habían marcado por parte de mi familia, ¿no? Porque como yo hablaba muchos idiomas, mi padre, mi madre siempre me decían, tú serás intérprete cuando serás mayor y así, ¿no? Y harás de traductora, de intérprete se montaban esas películas, ¿no? Y así. Y, y entonces yo me formé como intérprete traductora en aquel momento. Y trabajé durante un tiempo, pero no me sentía a gusto. Se me daba bien, pero no me sentía a gusto porque como soy muy emotiva, me ponía muy nerviosa. Cada vez que tenía que hablar delante de mucha gente empezaba a temblar, o sea, lo pasaba fatal. Y, y entonces, poco a poco fui como derivando hacia otras cosas. Entonces me metí en organización de congresos, empecé a trabajar en marketing, bueno, muchas diferentes cosas. Y lo que me llevó a la Gestalt, después de muchísimos otros caminos, yo creo que fue un poco, el inicio fue mi segundo embarazo. Eh, de hecho, cuando me lo has dicho es curioso porque justo 2 minutos antes estaba pensando, claro, es que esto es lo que me llevó a la Gestalt y cuando me lo preguntaste se me quedé en blanco. Digo, hostia, ¿qué había pensado yo antes? ¿No? Pero bueno. Eh, y sí, porque cuando yo me quedé, bueno, en mis 2 embarazos tuve problema gestacional, o sea, tuve preeclampsia y en el primero tuve que hacer reposo el último mes de embarazo y en el segundo ya los últimos 2 meses, casi el último trimestre. Y entonces, como siempre por esa emotividad tan grande, donde el miedo siempre está como muy presente, la ginecóloga me daba medicación para mantenerme la presión baja y para que no me agitara tanto. No me acuerdo muy bien qué me daba, pero yo no me sentía muy tranquila y tenía temor que esto podía generar algún malestar en el bebé. Y entonces a través de una amiga llegué a las terapias alternativas, ¿no? Y entonces empecé yo como paciente a recibir terapias alternativas.
Y cuando di a luz, me gustó tanto el proceso de lo que me ofrecían y cómo yo me sentía, que decidí durante un año invertir una parte de mis ahorros para hacer un proceso desde ahí, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a reconectar con, con como pequeñas pasiones o inquietudes que yo tenía ya personales y empecé a formarme en terapias alternativas. Entonces me formé como osteópata y como, bueno, hice varias cosas, como terapeuta de shiatsu, flores de Bach, hice como, pero como todo era como parte de este proceso. Y cuando murió mi madre, me habían hablado mucho de la Gestalt, ¿no? Y cuando murió mi madre, al cabo de un año me di cuenta que no, que, que, que no acababa de llevar, había cosas que no acababa de llevarlas bien y todo esto. Y como había hecho tanto un proceso de reconectar con el cuerpo, de, de sentir a través del cuerpo, y los clientes que me llegaban, porque ya trabajaba como terapeuta, los clientes que me llegaban generalmente siempre eran problemáticas que eran, aunque eran expresadas en el cuerpo, pero eran el origen solía ser siempre un tema emocional, de estrés, algún trauma o así. Pocos venían porque se habían caído de la moto o porque tenían una tendinitis o sea, como una cosa claramente física, ¿no? Y eso, añadido al tema de mi madre, dije, hostia, es hora de hacer terapia, ¿no? Y como me habían hablado tanto de la Gestalt, dije, bueno, pues voy a buscar una terapeuta Gestalt y empiezo a hacer Gestalt. Y, y todavía recuerdo mi primera sesión de Gestalt, que la terapeuta me hizo, bueno, me senté y entonces me hizo conectar con el cuerpo, ¿no? Me hizo hacer como una meditación, de observar cómo estaban mis diferentes partes del cuerpo y toda la sesión fue como hablar de emociones, de lo que yo sentía y todo relacionado con el cuerpo y todo. Bueno, fue una sesión tan mágica que yo me acuerdo que yo salí de esa sesión, aparte de haber vaciado y de haberme sentido escuchada y todo esto, pero también era como, ¿sabes el amor a primera vista, el flechazo? Cuando tienes flechazo con una persona, pues yo tuve flechazo con esta terapia. Y yo me acuerdo que volví a casa diciéndole, he encontrado lo que he estado buscando durante tantos años. Y entonces estuve, creo que un par de años haciendo terapia con ella y me apunté a hacer la formación. Y así es como, de hecho, me siento como un poco casi una principiante como terapeuta Gestalt, ¿no? Porque ahora hace 5 o 6 años que hago terapeutas Gestalt, terapias Gestalt, como terapeuta. ¿Y qué es lo que te tiene enamorada? ¿Qué es la parte que más te atrae o más te encanta de teoría, de práctica, de lo que sea? Pero ¿qué parte de la Gestalt? Primero, lo que a mí me gusta es como yo la vivo, porque luego cada uno la vive de manera diferente, ¿no? Yo lo que a mí me ha aportado y con lo que yo más he conectado, con lo que yo he conectado es esa riqueza eh, de conexión donde mm, como te permite o me ha permitido y permite como descubrirse como un completo, como un entero, ¿no? Como, como que hay una parte cognitiva racional, que existe la parte emocional y que existe el cuerpo. Y sobre todo que con todo lo emotiva que soy, y yo me he pasado muchísimos años solo en la cabeza, perdiéndome dentro de mi cabeza, completamente desconectada de mi cuerpo. O sea, yo conozco a veces, gente que me ve hoy a veces dice, es que me parece mentira que tú hayas estado alguna vez desconectada de tu cuerpo. Y sí, he estado desconectada de mi cuerpo, ¿no? Y sufría también, ¿no? Porque a veces yo veía a mi padre y mi hermano
bromear, reír, ser espontáneos, expulsivos, etc. Y yo estaba totalmente bloqueada, es que no me salía, ¿no? Y eso es lo que yo he recuperado un poco, ¿no? O sea, a través de esa conexión, ¿no? Y cuando te pierdes en un lado, cómo poderte recuperar desde el otro, ¿no? Es como esta interconexión entre las diferentes partes de mí. Eh, y ahora estoy en un momento donde cada vez más confío en mi cuerpo, ¿no? Confío en las sensaciones, en las percepciones, cuando dudo, como dejarme guiar. Mi percepción, mi idea es como que cuanto más me dejo guiar por mis percepciones, por lo que me dice el cuerpo, de cómo yo me siento cuando hablo con una persona o cuando, o sea, si tengo dudas, cómo esa situación me hace sentir, ¿no? Y confiar en eso que me está diciendo mi cuerpo y suceden cosas muy mágicas. Entonces, cada vez más estoy en eso, ¿no? Y a ver, sin dejar de conectar con la emoción y con la cabeza. Pero bueno, para mí ha sido como poder utilizar todas estas partes de mí para encontrar mi propia brújula interior, ¿no? Sería un poco eso. Y la Gestalt ha formado una parte muy importante de esto, ¿no? Y tengo la curiosidad de qué has hecho con la Gestalt, o sea, cómo, en qué ámbito lo llevas a trabajar o en qué te has apoyado en estos 5 o 6 años que llevas entrenando y ejerciendo. A ver, no sé si entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? A ver, ¿en O sea, qué? lo estoy formulando un poco raro, pero, o sea, ya con traductora, osteópata y todo lo demás, tengo la curiosidad de cómo se ve en ti la gestalt aplicada, pero tú como terapeuta o si no lo ejerces de esa manera. Sí, sí, yo ahora, hace 5 o 6 años que solo trabajo como terapeuta Gestalt. Lo que pasa es que toda esta experiencia más corporal, energética, de camilla, la utilizo mucho también para, para conectar con el cuerpo. O sea, cuando yo veo que hay personas que están muy desconectadas o les tiene mucha dificultad en abrirse o en verbalizar, o a veces les propongo hacer algunas sesiones corporales para entrar en contacto también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado con algunos clientes que donde el miedo está muy grande, yo tengo una energía, aunque intento como modularla, pero tengo una energía a veces que es fuerte, que es potente. Entonces, según qué perfil, pues esa energía llega como muy invasiva. Y curiosamente, cuando trabajo en camilla, eso se diluye de alguna manera, porque hay otro tipo de contacto, ¿no? Entonces, a veces también me facilita el hacer algún trabajo en camilla. No hablo tanto de la osteopatía de catacrack, sino más desde la bioenergética o el sacrocraneal o la polaridad, ¿no? Entonces es como más suave y entras como mucho más suave en la persona y hay como un contacto más delicado. Y luego hay un contacto físico, hay como un contacto realmente de que la persona toma, eh, me conoce a través de las manos, a través de las sensaciones y yo lo mismo, ¿no? Y entonces esto también a veces facilita un poco crear un vínculo, ¿no? Hay un vínculo diferente que se genera. Eso es una manera, no siempre lo utilizo, ¿eh? Depende de la persona así. Pero yo trabajo sobre todo como que está, es que te dije, es un flechazo y para mí es lo que... Ujú. Y es verdad que trabajo sobre todo como Gestalt, pero ya por mi manera de ser, por haber vivido en tantos países, por haber absorbido de tantas culturas, pues en mi trabajo hago lo mismo. No soy una purista, entonces para mí es importante eh, facilitar al cliente que pueda evolucionar o eh, avanzar, ¿no? En su trabajo, y si alguna herramienta está a mi disposición que yo siento que le puede facilitar, pues intento ponérsela a su disposición.
No sé si he contestado a tu pregunta, ¿eh? Sí, Eh, no, tenía la que hay gente que trabaja a veces en situaciones clínicas muy especializadas y yo no sabía si habías agarrado el rumbo de trabajar con la comunidad migrante o algo. O sea, yo dije, Vale, pues, vale, vale, vale. Bueno, estoy un poco ahí en fase, hace 2 años que me estoy como trabajando en diferentes aspectos. Uno en el cual, bueno, con lo cual he conectado mucho es la parte de trabajar con la energía femenina. ujú, Entonces, y con los arquetipos y con la ciclicidad y en concreto con el tema del climaterio y de la menopausia y premenopausia, ¿no? Entonces, ahí es donde en los últimos 2 años he ido como, porque ha sido un tema que a nivel familiar ha tenido un lugar importante y entonces en algún momento, como también me ha tocado, pues como ahí he trabajado. Y entonces en este sentido, pues para mí es como trabajo mucho desde el tema de lo que es la premenopausia, del acompañar, facilitar a las mujeres de tomar conciencia que eso es un proceso muy largo, que no es solamente los 2 años en que tú llegas a la menopausia y te empieza a saltar la regla, sino que es un proceso que empieza mucho antes. Y como lo evitamos, ¿no? Las mujeres es un proceso del cual sabemos que está ahí en la recámara, pero no lo miramos mucho de frente, ¿no? Y luego hay muchas mujeres que de repente le llega y te coge así que, uff, y ahora, ¿no? Y porque detrás de ello hay muchas creencias, ¿no? Que, quieras o no, y tú sabes mejor que yo, las creencias a veces nos programan y nos condicionan también en cómo nosotros vivimos algunas épocas de nuestras vidas o algunas cosas en general, ¿no? Entonces yo un poco desde ahí, ¿no? De revisar las creencias y de darle otro lugar, ¿no? Eso por un lado. Y por la otra parte, un poco como decías tú, es la parte de las identidades, de cómo tú te he estado trabajando con grupos de emigrantes y así, de cómo integras las diferentes culturas, ¿no? Cómo te integras en el país donde estás. Eh, Cómo vivir la distancia, cómo vivir la añoranza, eh, que luego son añoranzas muchas veces que no son tanto reales, en el sentido de que añoras lo que has dejado, pero lo que has dejado ya no es, porque ya se evoluciona, ¿no? Es como que desde la distancia, yo mi padre lo veo 2, 3 veces al año, bueno, ahora un poquito más porque está ya en Europa, pero antes o mi hermano, y claro, lo dejamos en un punto en algún momento y cuando nos vemos es como que tenemos que retomar desde ahí, cuando en realidad ya no somos la misma persona. Entonces a veces eso genera, ¿no? Mm, como puede generar fricciones o malestares, aunque hoy en día yo, mira, la pantalla yo creo que en eso nos ha facilitado muchas cosas también, ¿no? Porque sí, ya no estamos tan desconectados como cuando no existía la pantalla, ¿no? O sea, claro. No, va, se me viene a la mente con lo que acabas de decir, que lo que genera eso es una habilidad fascinante para compartimentalizar sí, y poner pausa aquí, pausa acá, exacto, estoy en esto, exacto, y luego estoy en esto, y esto entra en una pausa, y claro, es una habilidad realmente de la separatividad, pero también la integración, ¿no? claro, claro. Y me preguntaba también con esto del flechazo, de la gestalt y todo eso, si llegas a encontrar o a sentir un sentido de pertenencia a una comunidad gestalt o gestáltica. Mm. Porque es como otro mito, otro unicornio, pero muchos lo encontramos de- a cada quien a su manera. Pero ¿existe para ti una comunidad gestáltica o gestalt? Em, Creo que
Creo que, no lo sé, ahora esto ahora surge como muy espontáneo, ¿eh? No, em, creo que existe una fantasía de una comunidad a la cual me gustaría pertenecer y a la cual todavía no siento pertenecer. ¿Vale? Y creo que tiene mucho que ver, por una parte, mm, por cuánto me cuesta a mí conectar con el sentido de pertenencia y lo que se me mueve, ¿no? Me cuesta mucho identificarme eh, con áreas cerradas, digamos. No sé si me explico, ¿no? Hay una parte de mí que necesita poder pertenecer a diferentes lugares, porque es como, o sea, es como me he formado, ¿no? Entonces, como hay, bueno, no sé, creo que me estoy perdiendo un poco en la En respuesta. la misma canasta, ¿no? Por ahí. ¿Ah? Sí, No. sí, creo que hay un tema de compromiso ahí. No sé, me surge como que sí, hay un sentido de pertenencia y no lo hay. Es que no te lo sabría definir. No te podría decir ni que sí ni que no. Es como, está un poco... eh, sí, está un poco dividido, ¿no? Sí, Eh, es que muchas personas encuentran como esas islas flotantes y hablan de encontrarse con su gente, con su sí, mundo, en congresos, en encuentros, normalmente cosas que van más allá de un solo instituto, en donde sí, dicen, ah, pues, somos muchos como de todas partes y sí. hay cierta afinidad. Y Sí, yo creo que eso sí que lo noto, ¿ves? Por ejemplo, la afinidad de que hablar, por ejemplo, encontrarme con alguien que ha hecho Gestalt o que se está formando o que es terapeuta o algo así, sí que es verdad que hay una manera de compartir y de comunicar que creo que es diferente que con una amiga que a lo mejor no ha hecho Gestalt, ¿no? Eso sí que es verdad que el, eh, el modo de sintonizar es diferente, ¿no? ujú, Pero sería como un poco similar a lo que me pasaría o lo que me pasa hablando con una persona que también pues, ha vivido en diferentes países, habla diferentes idiomas, que ahí también se me genera como un sentido de pertenencia, ¿no? Porque tenemos el mismo desarraigo, o no sé muy bien cuál sería el, como si la tribu, ¿no? ¿Cómo se llamaría la tribu de alguna manera? Pero sería un poco eso, ¿no? Entonces, con la Gestalt, en este sentido, creo que sí, sí no creo, sí, sí que hay la misma percepción. Y aún así, eh, bueno, en mi caso, no hay un 100% de pertenencia. Y creo que también, por eso te digo, pero también es una parte un poco mía de mi dificultad eh, de integrarme en este sentido, ¿no? También es mi... Eh, a veces pongo todo en un piedestal y me siento muy pequeña o no sé, o sea, yo creo que también hay una parte de esto. ujú. Sí, pues es dinámico, ¿no? Es Dinámico. dinámico, porque es parte de tu relación con. Sí, sí. Y en eso tengo un par de preguntas, que uno es, ¿cuál ha sido tu reto más grande relacionado con la Gestalt que te has encontrado? Porque pues el flechazo, el enamoramiento y El reto pero más que te has grande. topado. Defíneme un poco más la pregunta. ¿Qué reto más No, grande para estar? el que se te viene a la mente realmente porque no sé, pues, esto es una cita ciegas, o sea, no nos conocemos, no tengo referentes a dónde picarle, pero hay algún, no sé, ¿cómo puedo decirlo? Si un tope, un obstáculo, una cosa que no ha terminado como de engranar o abonar, o todo es miel sobre hojuelas y amor y paz.
Mm. Eh, ¿Cuál ha sido el reto más grande para mí con la Gestalt? A ver, déjame Algunas pensar. personas lo encuentran también en un sentido clínico de algo una situación que les rebasó o algo por el estilo. En el sentido clínico, ¿qué es decir con algún paciente o alguna situación con la cual se hayan encontrado y ¿cuál ha sido el reto más grande? No sé cómo lo encuadran más estánticamente, ¿cómo le llaman ay, se me fue, el, la frontera, el límite, el punto donde está el encuentro con lo que se viene, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿y cuál es el Mm, next? Esto todavía no lo tengo, a lo mejor. mm. O si no te resuena, pues te puedo preguntar la otra parte. Sí, pregúntame otra parte, a lo mejor luego, a lo mejor volvemos luego. Ahora me he quedado un poco en blanco. Mm. Sí, no, es que te has referido a muchos momentos como de reto, de por sí, El entonces a lo reto mejor. bueno, yo creo que el reto más importante para mí ha sido eh, em, no sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, es lo que me surge ahora, ¿no? Para mí ha sido como lo más importante es cómo poder trabajar con clientes abusos vividos en la infancia, sin retraumatizar y dando espacio para que puedan salir. No sé si me explico. No sé si va por Ujú. ahí la pregunta, ¿no? Pero es como, y ahí es donde, Realmente ni yo sé para dónde van. perdón, y Ni yo entonces sé para dónde. es para, o sea, ahí no sé si ha sido un reto, creo que ha sido la respuesta en realidad a la Gestalt. Porque una de las cosas que me movieron hacia la Gestalt es que a raíz de las terapias que yo hacía en camilla, me había pasado muchas veces que surgían esos traumas, ¿no? Y no sabía cómo acogerlos, entonces derivaba y sentía como que la cosa se quedaba como una gestalt inconclusa, ¿no? Que esas sesiones acababan como gestalts inconclusas. Ujú. Y sí, creo que para mí esa ha sido la parte más importante, cómo poder trabajar esos aspectos es lo que más se me hace figura, ¿no? Sin retraumatizar, pudiendo acompañar, eh, hablando de la frontera de contacto, ¿no? Es como dónde está el límite, ¿no? Hasta dónde poder ir, hasta dónde tener que parar, calibrar. Mira, ese es a lo mejor para mí el reto más grande en la Gestalt es el calibrar, ¿no? Calibrar qué herramienta pongo en marcha, qué otra, calibrar eso. Eso ha sido el reto más grande. Y ahora la brújula del corporal es la que más me ayuda en eso. Ujú. Y la otra parte de la pregunta era, ¿y cuál ha sido uno de los momentos más gratos, más plenos, un momento cumbre que hayas experimentado? Como terapeuta, pues justamente trabajando un caso de este tipo y después de mucho tiempo que finalmente la persona pudiera trabajar ese trauma. eh, sí, es que solo pensarlo me viene piel de gallina, ¿no? Poderlo trabajar, poderlo elaborar, poderlo colocar. eh,
a través de un trabajo muy bonito que hicimos, a través de los dibujos, o sea, como, ¿no? Como de poder hacer un trabajo sin tener que utilizar la palabra, que a veces la palabra también en un caso como esto puede ser como violenta o retraumatizante, y empezar simplemente con la imagen, con el dibujo, y no sé, es que fue muy bonito. Y yo creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Y la última pregunta que tengo realmente es, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer con esto ahora? ¿Para dónde quieres o ves que te vaya a llevar? ¿Cuál es tu futuro con la Gestalt o si tienes idea de el futuro de la Gestalt en sí? Pues Bueno, yo adelante. espero que la Gestalt el futuro de la Gestalt siga adelante y que de alguna manera, por ejemplo, yo no sé cómo es en México, que en España y en Europa se acabe reconociendo como un tipo de psicoterapia, ¿no? O sea, que esté legalizada, reconocida, oficializada, porque yo he tenido muchos clientes que ya habían hecho otro tipo de terapias antes y todos siempre me han dado el mismo feedback, que lo que han podido elaborar con la Gestalt no lo habían elaborado con otras terapias, porque esa riqueza de ofrecer lo experiencial, ¿no? Para mí es eh, como muy efectivo, ¿no? Por una parte. Y para mí personalmente, bueno, mira, yo mi idea es que hasta los 90 seguiré haciendo terapia. Es lo que yo, porque estoy haciendo algo que me gusta tanto que yo no lo siento como un trabajo, sino que es como un placer, y estoy muy agradecida al universo de poder hacer esto, ¿no? O sea, tengo esa suerte que a lo mejor años cuando me venía un paciente para una terapia en camilla, lo que sea, me cogía pereza o, ¿sabes? Como esos momentos Y aquí cuando sé que tengo que hacer Gestalt no me entra, ¿no? O sea, realmente siento que estoy donde tengo que estar. Y me gustaría, y mi idea es poderlo desarrollar cada vez más, ¿no? Y poderle eh, ampliarlo. Me gustaría, y creo que es una de las cosas que también me ha hecho vibrar con vuestro proyecto, ¿no? Me gustaría mucho, eh, todavía no sé cómo, pero que orgánicamente la Gestalt para mí fuera también esa manera de reconectar con esa diversidad cultural, ¿no? Y esa diversidad eh, de idiomas, de lengua, de cultura relacionado con la Gestalt, ¿no? Hay por ahí, no lo tengo muy claro todavía, pero orgánicamente es un poco lo que a mí me llama, ¿no? Un poco también a raíz de la pandemia, yo ya hacía puntualmente sesiones online, y ahora esto como que se me ha hecho más figura, y me estoy dando cuenta que podría ser una puerta, o es una puerta para mí para, pues no sé, para dar terapias en diferentes idiomas. Mira, me emociono solo diciéndolo, ¿no? O sea, y poder conectar entre comillas, con el mundo, pero es que es así, ¿no? Que a veces uno no tiene los medios para poder viajar continuamente, ir de un sitio a otro, lo que sea, pues mira. Y me doy cuenta que es verdad, mucha gente me dice, no, pero es que el contacto o el físico no es lo mismo, la presencia. Digo, es verdad, no es lo mismo. Y aún así, para según quién y en qué situación tú vivas, es una gran puerta de entrada y es una gran puerta de contacto, aunque no sea la puerta física, ¿no? O sea, entonces, mira, estoy como muy abierta a esa aventura y a esa experiencia en ese momento. Y en el momento justo que ya el mundo lo está entendiendo y Sí, necesitando también, ¿verdad? sí, sí. Muy bien. Pues qué interesante. Sí, es como
Ahora sí es como cuando llega el paciente de primera vez de, hola, ¿quién eres? ¿No? Sí, Pues sí, sí. sí, pues ¿hay algo más que tú en este momento quisieras agregar? Mira, no me viene mucho más que agregar que lo que ya te he dicho al principio, que eh, me parece una iniciativa súper bonita la que habéis tenido o la que estáis teniendo y que os deseo que orgánicamente vaya desarrollándose y creciendo y bueno, que surja lo que tenga que surgir y que me alegro muchísimo de en mi pequeña parcela poder ser parte de esta iniciativa. Y nada, y que sea una semilla y ya veremos lo que, ¿no? Como abierta a ir descubriendo lo que pueda crecer de ello. Ah, muy bien, pues muchísimas gracias y muchas gracias por la participación que realmente no es pequeña, o sea, es muy enriquecedor. Muchas gracias.